La enfermedad y el pecado original. La enfermedad no es más que la repetición microcósmica del pecado original. El hombre está enfermo, toda la creación material está enferma. El hombre sano no existe, es un invento de la medicina. El hombre sano ideal de la higiene, libre del pecado original, es un producto artificial ideado por la medicina inventado tan solo para fines de demostración. Esta circunstancia hace fracasar todas las teorías de la medicina, cuya meta suprema es la profilaxis de la enfermedad. La gente todavía tiene la creencia de que la enfermedad es una desgracia inevitable. No se comprende que la enfermedad es el bien más precioso de la humanidad. Hasta podríamos decir que es lo que conforma su esencia humana, porque solamente el enfermo se puede curar. La enfermedad hace que el hombre pueda santificarse, pero para esto tiene que recorrerla, no evitarla. Así como la enfermedad es un pecado original microcósmico, también la curación tiene que ser siempre un proceso de redención microcósmico. El enfermo es culpable tanto en el sentido concreto como en el metafísico, y tiene que ser confrontado con esa culpa, si su enfermedad ha de ser transmutada en salvación. La curación de una enfermedad debería coincidir siempre con un crecimiento en madurez y evolución. Los padres saben cómo cada enfermedad de la infancia superada hace que el niño madure, pero por supuesto, para impedir esto se puede vacunar antes. Meyer y Fritzsche vieron una relación entre el motivo del árbol del paraíso envuelto por la serpiente con el bastón de Esculapio. Es la serpiente del paraíso la que inició la caída del hombre, la que lo enfermó, y por eso es ella quien tiene que ser erigida nuevamente por el arte de curar, en el bastón de Esculapio. De la misma manera que el veneno se torna medicamento, así también de la confrontación con la culpa crece la liberación. También se transforma la serpiente que enferma en la serpiente que trae la salvación. Así como el árbol del paraíso se enroscaba hacia abajo, así cambia de polaridad y se levanta a lo largo del bastón de Esculapio. El hombre tiene que sobrepasar el sufrimiento con su crecimiento y no tiene que evitarlo. Por eso, repetimos la cita inicial del capítulo de Herbert Fritzsche. Tratar de evitar el sufrimiento, como y donde sea que se lo presente, indica siempre que quien lo hace es fundamentalmente un no iniciado. Jesús se transformó en Redentor porque no evitó el sufrimiento, demostrando su poder y siguiendo la exhortación. Bájate de la cruz si eres el Hijo de Dios. Prefirió cargar con el sufrimiento, con el pecado del mundo. Se transformó en el médico de este mundo, haciéndose Dios similar, no igual al hombre, y hasta se transformó en el medicamento de este mundo. Desde entonces el cuerpo enfermo y la sangre vertida de Cristo han sido y son dados a los hombres como medicamento salvador en muy altas potencias homeopáticas, ligadas a los portadores materiales, pan y vino. La enfermedad tiene raíces muy profundas en los fundamentos metafísicos primordiales de la condición humana. Ante este fondo, todos los esfuerzos realizados en nuestro tiempo, por la medicina oficial, la medicina naturista y la medicina preventiva, en pro de la salud, son de una inocencia aterradora. La enfermedad no se puede evitar, ni con vacunas, ni con la mente positiva, la autosugestión, ni las comidas sanas. Por todos lados se discute cuáles son los mejores medios para evitar la enfermedad, pero nadie se cuestiona el derecho de su propio punto de vista. Así resulta que tanto los del pensar positivo como los apóstoles de la salud quieren colocar sus actividades bajo las banderas esotéricas. Pero el camino a la salvación no es tan simple. No se puede forzar comiendo alimento crudo, ni acostándose temprano, ni diciendo fórmulas de sugestión, ni ingiriendo pan integral. Todos estos fanáticos de la salud tratan de oponerse con medidas funcionales a una evolución cuya dirección ya fue decidida en el paraíso. No es cuestión de elegir entre salud o enfermedad, sino ir por el camino que lleva a la salud a través de la enfermedad. La observación de algunas personas sobre la vida sana y natural de los animales
nada tiene que ver con los problemas que tiene que resolver el hombre. Es muy posible desarrollarse hasta llegar a ser un animal sano, mediante una manera de vivir sana y natural, pero el camino del hombre es distinto, tiene que llegar al conocimiento por el sufrimiento, a la salvación por la enfermedad. Aquí no estamos hablando de ninguna manera en pro de vivir malsana. No se trata de las cosas en sí, sino del enfoque en el que se hacen y se usan. El cuerpo es el templo del espíritu y es parte de la evolución esotérica purificarlo y mantenerlo puro. Pero esto nada tiene que ver con evitar enfermedades. Hay que distinguir entre de acuerdo a la ley y sano. Sano tiene su justificación solamente con referencia a enfermo. Para un enfermo puede ser necesario, por lo tanto sano, seguir una determinada dieta durante un cierto tiempo, pero de ello no resulta que también quien no está enfermo tendría que hacer esa dieta para mantenerse sano. Independientemente de esto, puede adaptarse la forma de vida cada vez mejor a la ley, también en el dominio corporal. En este campo se inserta, por ejemplo, la alimentación vegetariana. No tiene mucha importancia si es más o menos sana, pero es interesante reflexionar sobre el derecho a comer carne o no. Debería darnos que pensar que todos los seres carnívoros se alimentan solamente de seres vegetarianos. La experiencia muestra que en la medida en que crece la conciencia aumenta el rechazo a la alimentación con carne. Es un buen ejercicio examinar en cada comida si uno sería capaz de prepararla del principio al fin, y si luego podría seguir comiéndola con apetito. Muchos perderían el apetito por una rica costilla si antes tuvieran que matar y trocear el ternero. Por otro lado, el apetito prácticamente no sufre si uno se imagina que tiene que cosechar la verdura, la fruta y los granos. Otra medida similar para medir la pureza de los alimentos es su incorruptibilidad. Cuanto más puro es un producto, tanto más tiempo se mantiene. Así habría que ver cuánto se conserva el trigo en comparación con las vísceras, los mariscos, etc. Esta clase de reflexiones con el tiempo transportan a un estado de conciencia que por sí solo, sin obligación, lleva a vivir más y más de acuerdo con la ley. Pero siempre hay que cuidarse de los extremos. Quien cree perder la salvación de su alma por comer un bocado de carne, probablemente está en peligro de no poseer siquiera lo que tanto teme perder. En todas estas cuestiones se trata mucho menos de las cosas exteriores en sí, que de un nivel de conciencia cuya expresión representan. Quien todavía puede matar una mosca demuestra inequivocadamente que aún no ha comprendido lo que es realmente la vida. Esto merece más compasión que la mosca muerta. La vida, de acuerdo con la ley, nace del conocimiento. Los esfuerzos de los fanáticos de la salud nacen del miedo, pero el miedo siempre es falta de saber. La curación es exclusivamente cosa de la religión y nunca puede efectuarse dentro del marco de una medicina funcional. Y cuando hablamos de religión, queremos decir religio, en su original sentido. Comprendemos como religio el reencuentro del hombre con su fundamento primordial. Pero no hablamos de ninguna religión determinada en su aspecto y formación confesional. Todas las religiones enseñan finalmente lo mismo, la única verdad. Quien piensa que las religiones en este mundo se diferencian, ve solamente sus distintas envolturas. Hay que tomarse el trabajo de desempaquetar el contenido y, oh sorpresa, es siempre el mismo. Esto es válido para las religiones, no para las iglesias. Estas son obra del hombre, y como toda obra humana, son imperfectas y defectuosas. Lo esotérico vale para todas las confesiones y creencias porque muestra la verdad y la ley que hay detrás de las distintas imágenes y parábolas. Pero, contrariamente, las iglesias no tienen lugar para lo esotérico porque están apegadas a lo concreto. Lo más grande siempre tiene lugar para lo más pequeño, pero no al revés. Las iglesias tienen su justificación porque acercan las verdades primordiales en envolturas comprensibles al círculo exotérico de la humanidad. Lo esotérico es para aquellos que estén preparados para asimilar ellos mismos la sabiduría primordial. Ser sacerdote no es al fin y al cabo el resultado de una carrera profesional, sino el de una iniciación en los misterios de la condición humana.
Entonces se transforma en pontífice, en el constructor de puentes, que puede prepararles el camino a los hombres para volver al fundamento primordial. Curar es la reconciliación con Dios, y así Jesús curó con las palabras: tus pecados te están perdonados. Recordemos que un polo siempre provoca forzosamente su polo opuesto, y por el cambio continuo de los dos polos se origina el ritmo, la pauta fundamental de la vida. Ya hace muchos miles de años dijeron los sabios en el Kybalión: nada está en reposo, todo se mueve, todo es vibración, todo es flujo y reflujo, todo tiene su tiempo, todas las cosas suben y caen, la oscilación del péndulo se ve en todo. La oscilación hacia la izquierda equivale a la que va hacia la derecha. El ritmo compensa. La física moderna tampoco ha de tener argumentos contra el axioma todo es vibración. Los distintos fenómenos del universo se distinguen entre sí solamente por su grado de oscilación, pero todos obedecen a la misma ley de la oscilación. Como objeto de observación hemos utilizado la respiración y podemos transferir las leyes allí encontradas por analogía a un ritmo algo mayor, el de estar despiertos y estar dormidos. Así como con seguridad a una inhalación sigue una exhalación, con la misma seguridad sigue el sueño el estado de vigilia. Después de algún tiempo, dormir exige a su vez su polo opuesto, el despertar, así como la expiración exige una nueva inspiración. En el lenguaje popular se dice: el sueño es el pequeño hermano de la muerte, y con esto demuestra su capacidad de pensar en cadenas de analogías verticales. También vivir y estar muerto no es más que un ritmo como inhalar y exhalar. Vigilia y sueño, solo que su dimensión mayor dificulta al hombre verlo en su totalidad. La experiencia ratifica también aquí la validez de la ley de que un polo evoca su polo opuesto. La vida exige la muerte. Lo único seguro a la hora del nacimiento de un ser vivo es el hecho de que algún día tendrá que morir. La muerte sigue a la vida con la misma seguridad con que la exhalación sigue a la inhalación. Pero según la misma ley, con seguridad la muerte exige nuevamente la vida. Así vemos que el cambio de vida, muerte y vida, da la misma imagen rítmica que da el cambio de vigilia, sueño, vigilia, etc. La vida y la muerte son polaridades, que por su cambio interrumpido, se ordenan rítmicamente en la existencia de todas las formas del ser. Todas las formas fenoménicas se subordinan a esta ley de la oscilación. El flujo y el reflujo de las mareas, las estaciones del año, la electricidad, los períodos de paz y guerra, los tiempos del día. En todas estas partes podemos observar el juego rítmico del cambio polar. ¿Por qué sería justamente una excepción la polaridad vida-muerte? ¿Por qué debería detenerse una ley que se puede comprobar por doquier, justamente ante el fenómeno de la vida? Esta peregrinación rítmica del alma a través de la vida y la muerte se llama, desde antiguos tiempos, la transmigración de las almas o reencarnación, encarnación reiterada. Platón sabía de esto, lo mismo que Goethe. Digo a propósito sabía y no creía, porque la reencarnación no es una cuestión de creencia, sino de capacidad de percepción filosófica. Todo el mundo tiene derecho a creer en otra cosa que la reencarnación, pero debería tener bien en claro que una hipótesis sin reencarnación tiene un aire absurdo, porque solamente la reencarnación está en armonía con todas las leyes de este universo. Por eso resulta bastante sorprendente oír una y otra vez voces que exigen pruebas de la reencarnación. La realidad se comprueba por sí misma, por su mera existencia, y no necesita de ninguna prueba externa. La prueba funcional externa elevada a testigo principal de la argumentación científica es el mayor enemigo del saber, porque quiere forzar al otro a creer. Decir yo comprobé es sinónimo de tienes que creerme, pero la realidad no necesita ninguna prueba porque no es objeto de fe. La realidad trabaja en la experiencia personal del individuo y así logra saber.
El que sabe no necesita creer y se independiza de las pruebas. Decir, por ejemplo, con la muerte se acabó todo, eso requiere una comprobación, porque esta aserción no es parte de la realidad y por ende no puede transformarse en experiencia. No hay ningún área de la realidad en la que se pudiera comprobar que la naturaleza conoce procesos que terminan de pronto en la nada. Hemos definido el alma como conciencia y nos dimos cuenta que es esta conciencia del yo la que hace posible la continuidad de la experiencia constante del mismo yo, a pesar del cambio permanente del cuerpo material a través de muchas décadas de vida. La continuidad de la identidad, empero, no se extiende solamente sobre los años de la vida terrenal, sino sobre el ritmo completo, cuya fase llamamos la vida y la muerte. Es el alma la que en forma alternativa colecciona en una envoltura corporal sus experiencias en esta tierra para vivir después una fase compensatoria, desprendida de la materia que llamamos muerte. La muerte no es no ser, sino es solamente otra forma de ser polarmente opuesta. Así pues, morir no es más que traspasar aquel umbral que separa los dos reinos, de los vivos y de los muertos. Generalmente llamamos el aquí a la esfera de los hombres vivientes corporalmente y le ponemos el nombre de más allá a ese reino desconocido de los muertos. El aquí y el más allá no son lugares diferentes, sino se pueden comparar mejor con diferentes escalones de percepción o de conciencia. Así como el país de los sueños tampoco representa ningún lugar geográfico diferente a nuestra realidad, así el más allá se refiere primariamente también a nuestro umbral de percepción. No vale la pena discutir sobre la existencia de un más allá, porque el más allá se deduce necesariamente de la existencia del aquí. La ley de polaridad dice que tiene que haber por fuerza un polo opuesto a algo que nosotros llamamos el aquí, y ese polo opuesto lo llamamos más allá. Esta denominación se da desde el punto de vista del hombre corpóreo. Cuando el hombre cruza el umbral de la muerte y llega al más allá, de repente el más allá se transforma para él en el aquí, puesto que el aquí puede ser solamente el lugar de la propia permanencia. El nivel del hombre corpóreo, al que dejó de pertenecer, es ahora el más allá para él. La muerte se transforma así en una experiencia subjetiva, cuya objetividad está totalmente unida a la polaridad. Nuestra conciencia polar es la que nos obliga a vivir la vida eterna, fuera del tiempo, en la polaridad de la vida y la muerte. Así también para un espectador el sol se levanta en el horizonte, y al mismo tiempo para otro se pone, por más que el sol mismo no sepa nada de todo esto, porque en realidad él ni se levanta ni se pone. Algo parecido sucede con el nacimiento y la muerte. Lo que desde nuestro punto de vista es la muerte de una persona, del otro lado se ve como el nacimiento. Una muerte ocurrida en el más allá es festejada de este lado, por nosotros los mortales, como el nacimiento de un niño. Quien puede desprenderse un poco de la subjetividad de las apariencias ve que el aquí y el allá, el nacimiento y la muerte, al fin y al cabo son lo mismo. Es solo nuestra conciencia polar la que produce la separación de la unidad en contraposiciones y hace de la simultaneidad una secuencia. El alma humana, expulsada de la unidad sin tiempo y sin espacio para poder ganar conocimiento, tiene que peregrinar a través de la oscuridad del mundo material, siguiendo el eje subjetivo del tiempo, aprendiendo así a evolucionar y a tornarse más consciente. Siempre hacia la meta, para cerrar su círculo con el regreso a la unidad original. Este camino del alma humana es un camino de aprendizaje y está sujeto a estas leyes. Un proceso de aprendizaje de esta naturaleza, cuya meta es la perfección, es un camino largo y se compone de muchos pequeños pasos. Incluye muchos errores y también muchas correcciones. Solamente la cadena de las encarnaciones individuales con las diferentes clases de un determinado tipo de colegio, lo que nosotros llamamos una vida terrenal, corresponde a un grado escolar con sus deberes, problemas, dificultades, éxitos y fracasos. A tal periodo de aprendizaje le sigue un tiempo de vacaciones, donde a veces se tienen que repetir procesos de aprendizaje defectuosos o omitidos.
Después de las vacaciones viene un nuevo periodo de clases. Lo que importa ahora es cuánto de todo el plan de estudios del último año se ha integrado a la conciencia. Según el caso, se continúa en la clase inmediatamente superior o se tiene que repetir el año. El destino trabaja según el mismo principio. La única diferencia es que con una paciencia sin fin, le da al hombre una y otra vez nuevas oportunidades de aprender y compensar de esta manera los defectos. Vivir es aprender, independientemente de si esto es aceptado por el individuo o no. El destino se ocupa con una justicia totalmente insobornable, de que cada uno aprenda justamente lo que menos quiere aceptar y lo que más resistencia le produce. Comprender el destino en su totalidad solo es posible frente al telón de fondo de la reencarnación. Si se mira una vida aislada, entonces sí se podría dudar de la significación del poder del destino, y por eso para algunos la duda se trueca en desesperación. Es evidente que no tienen en esta vida el mismo punto de partida, y esto sí que no es por culpa de la sociedad. Tanto desde el punto de vista religioso como del ateo, es bastante difícil de explicar a alguien por qué justamente él tiene que ser mudo o paralítico, lisiado o débil mental, y por qué vio así la luz en este, el mejor de todos los mundos, sin tener en cuenta el punto de vista de la reencarnación. Ni siquiera una indicación sobre las decisiones insondables de Dios sirve en casos así para transmitir una percepción de que todo esto tiene un significado. Pero una vida sin sentido se torna insoportable para los hombres. Es una necesidad primordial del hombre buscar el sentido de la vida. Solamente cuando el hombre está dispuesto a comprender que esta vida aislada no es la única y puede reconocerla como un eslabón de una larga cadena, entonces podrá captar el sentido y la justicia del destino. Porque el destino de una vida es el resultado del proceso total de aprendizaje recorrido hasta ese momento.